Hola, bienvenidos chicos, bienvenidos a la clase número 6. Hemos avanzado un montón en la capacitación de nutrición deportiva. Hemos llegado a la clase número 6, el sexto encuentro de los 8, nos está faltando muy poquito. Han adquirido muchísimos conocimientos con respecto a la nutrición en el deporte, en el ejercicio, en la actividad física. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que comenzamos a trabajarlo la clase anterior con las poblaciones especiales y habíamos planteado en su momento la obesidad, ¿sí? Hoy la vamos a ver con un poquito más de profundidad y con detalle lo que es la obesidad versus el sobrepeso, qué dice la Organización Mundial de la Salud, qué recomendaciones nutricionales nosotros vamos a tener en el momento de tener ya sea a una alumna, a algún alumno con sobrepeso o con obesidad, o que ustedes mismos estén pasando por justamente por esa situación o algún familiar, ¿sí? Ustedes saben muy bien que este curso está referido a muchos profesionales del deporte, como personal training, profesores de educación física, profesoras y profesores de Zumba, ¿sí? De gimnasia localizada, ¿sí? De muchas alternativas que hay hoy que ofrece el mercado para hacer ejercicio, pero también para aquella persona que está entrenando por cuenta propia, que está haciendo ejercicio en su casa, que está comenzando a iniciarse en este mundo del deporte o de la actividad física en general, o que tiene hijos adolescentes en los cuales hacen ejercicio. Por eso es un tema muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en el momento de estar de alguna manera con este alumno o con esta persona que tiene esta situación de sobrepeso, ¿sí? Vamos a ir compartiendo un material que yo preparé a través de diapositivas, donde vamos a justamente a analizar un poquitito este tema que nos toca hoy recorrer, y van a sacar también unas cuentas con una fórmula nueva de lo que es el índice de la masa corporal, en lo cual es una pequeña formulita muy sencilla, pero que no nos va a indicar justamente la cantidad de grasa total que tiene la persona, sí nos va a servir como referencia. Vamos a tener índices para saber cuánto tiene de sobrepeso, si tiene un peso normal en forma global, pero como siempre les comento en cada clase, cuando hay una situación especial de salud en esta persona, siempre tiene que estar acompañado, ¿sí?, de un tratamiento nutricional con una profesional o un profesional nutricionista, ¿sí?, donde le va a dar una dieta adecuada para esa persona, referente a su edad, referente a la actividad física, referente a alguna patología preexistente que tenga, ¿sí? Pero sí, este taller los habilita en acompañar ese proceso, ¿sí? Justamente a instalar hábitos alimentarios saludables, acompañar con el ejercicio, ¿sí?, con las rutinas, y asesorar y por lo menos dar las pautas principales y acompañar ese tratamiento que está siguiendo esa persona, ¿sí? Por lo tanto, es importante que ustedes tengan estos conocimientos actualizados de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la obesidad, ¿sí?, y sobre principalmente el sobrepeso. Vamos a ir compartiendo, ¿sí?, unas diapositivas, como recién les comentaba, ¿sí?, que preparé para ustedes, con referencia a esta clase 6 de nutrición deportiva. Bien, acá yo seleccioné algunas imágenes sobre la diferencia entre sobrepeso y obesidad, ¿sí? Estéticamente nosotros podemos ver, ¿sí?, en la persona, ¿sí?, cuando tiene un exceso de peso, ya por el tamaño de su masa corporal, ¿sí?, en general, ¿sí?
Después vamos a ver que tal vez con este mismo peso hay una persona en la cual se va a ver muy musculosa, pero sin embargo su índice de masa corporal va a ser el mismo, ¿sí? Ahora en un ratito lo vamos a charlar. Vinculé con esta imagen que me pareció muy representativa con el tema de la alimentación, ¿no? ¿Qué pasa con la nutrición de esta persona que tiene sobrepeso, ¿no? Como ven acá, comida chatarra, ¿no? Mucha pizza, mucho fiambre, mucha cerveza, muchos fiambres, muchos dulces, ¿sí? Pancho, gaseosas, ¿sí? De eso que estuvimos hablando en las anteriores clases, que tienen índices glucémicos altos, gran contenido de grasa animal principalmente, ¿sí? En donde recordemos que la grasa a nivel calórico en un gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, mientras que un gramo de proteína o un gramo de hidrato de carbono tiene 4. Por lo tanto, con poca cantidad de lo que nosotros consumamos de grasa, va a tener un aporte calórico casi el doble en relación a las proteínas, en relación a los hidratos de carbono, ¿sí? Esta tablita nosotros ya la habíamos visto en las primeras clases, no sé si la recuerdan, ¿sí? Sobre el equilibrio calórico, esta balanza, ¿sí? Que tiene que estar equilibrada entre las calorías consumidas, ¿sí? Que es igual a todo lo que nosotros comamos y bebamos, ¿sí? Alimentos y bebidas, y que tiene que tener un equilibrio con lo que yo gasto, ¿no? Las calorías gastadas, ¿sí? Estas calorías gastadas principalmente son dadas por toda la actividad física que nosotros tengamos diariamente, ¿sí? Por lo tanto, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio, ¿sí? Este desequilibrio, desbalance energético entre lo que yo consumo y entre lo que gasto, ¿sí? A nivel mundial, y esto es OMS, Organización Mundial de la Salud, abril del 2020, ¿sí? Súper actualizado los datos, a nivel mundial ha ocurrido lo siguiente, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud que hay un aumento a nivel mundial de la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, principalmente ricos en grasa, ¿sí? A nivel mundial, es decir, la población come más grasa, ¿sí? Fíjense que en esta imagen, ¿sí? de este señor, ¿sí? Donde tenemos acá los chocolates, las bebidas colas, papas fritas, hamburguesas, tortas, helados, ¿sí? En donde empieza a tener problemas coronarios, empieza a tener diabetes, hipertensión, problemas digestivos, ¿sí? La obesidad, de alguna manera, ¿sí? Trae consecuencias globales en la salud de las personas, ¿sí? En todo el mundo, estadísticamente, según la OMS, ¿sí? De el informe de este año, en todo el mundo, al menos 2,8 millones, que son casi 3 millones de personas, chicos, que es un montón, ¿sí? Mueren cada año como resultado de tener sobrepeso u obesidad, porque como recién les decía, conlleva a otras enfermedades, ¿sí? Se estima que el 35,8 millones, ¿sí? Es decir, casi 36 millones de personas, ¿sí? Que sería de la edad mundial, son causadas por el sobrepeso o la obesidad. ¿Qué es esto de la edad? ¿Sí? Para que tengan conocimiento, el ABAD son los años de vida, ¿sí? Ajustados por discapacidad. Esto es una sigla que está en inglés, que es una medida a carga de la enfermedad global, expresada como el número de años perdidos debido a la enfermedad, discapacidad o muerte prematura. Cuando hablamos de muerte prematura, es que esta persona, en vez de llegar a los 70, 80, 90 años, ¿sí? Muere a los 40 o a los 50 por un accidente cerebrovascular, ¿sí? Por un infarto, ¿sí? Por diabetes avanzada, ¿sí? En este caso, estamos recortando los años de vida, ¿sí? Los años de vida ajustados por discapacidad. Hoy la obesidad está en la lista de las discapacidades, ¿sí? De hecho, hoy estamos atravesando la pandemia, ¿sí? Por el COVID-19 a nivel mundial, y en la lista de poblaciones vulnerables, ¿sí? Que están más expuestas y que tienen
altos índices y probabilidades de contagiarse este virus, dentro de la lista están las personas con obesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque conlleva a las otras enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿sí? Por lo tanto, es un tema muy importante, la obesidad, ¿sí? No es solamente lo estético, sino que acá estamos hablando principalmente de la salud de la persona, ¿sí? Bien, lo que nosotros vamos a aprender en esta clase es a valorar la nutrición sobre un índice de masa corporal. ¿Qué es eso? El índice de masa corporal, llamado IMS en las letras mayúsculas, que eso es lo que significa, es un indicador muy simple y muy práctico, con una cuenta muy práctica que podemos hacer con la calculadora, en donde vamos a tener en cuenta principalmente el peso y la talla de la persona, ¿sí? Entonces, según ese índice de masa corporal, nosotros vamos a tener un parámetro si la persona tiene un peso normal, si tiene sobrepeso, si ya se considera obeso, ¿sí? O todo lo contrario, la persona está con bajo peso, que también eso es una problemática que vamos a tratar en esta clase, ¿sí? Se calcula muy sencillo, ¿sí? Se aplica una formulita donde se divide el peso y 2 veces por la talla. Por ejemplo, yo acá les di un ejemplo de Sofía. Sofía pesa 62 kilogramos y mide 1,60. Entonces, la cuenta que nosotros tenemos que realizar es 62, lo divido por 1,60, ese resultado lo vuelvo a dividir por 1,60 y el resultado me da 24,2. Ese es el índice de masa corporal de Sofía, ¿sí? Este índice se aplica solo en adultos, mujeres y hombres. Hay unas tablas que se aplican a los niños, pero son muy variables y eso lo tiene que hacer el pediatra, ¿sí? Porque está basado también en cómo va creciendo ese niño, ¿sí? Valorando el crecimiento óseo, el crecimiento neurológico, ¿sí? El peso y el talla según la edad, ¿sí? Que va a ir variando y lo tiene que hacer un pediatra, ¿sí? Nosotros no podemos aplicar esta cuenta a un niño, ¿sí? Sí a un adolescente y sí a un adulto, mujer u hombre indiferentemente, porque nosotros vamos a tomar como referencia el peso y lo que mide la persona, ¿sí? Bueno, tenemos un segundo ejemplo como Pablo. Acá elegí una mujer, un hombre, ¿no? Pablo pesa 96 kilos, ¿sí? Y mide 1,70. Entonces, la cuenta que hago es 96 dividido 1,70, ¿sí? Ahí me faltó un puntito. Justamente lo vuelvo a dividir 1,70 y su índice de masa corporal me da 33,2. Ahora vamos a ver cuáles de estos índices se considera sobrepeso y cuáles se considera normal. Y tenemos un tercer ejemplo que es Jessie. Jessica pesa 50 kilogramos y mide 1,55, ¿sí? En este caso, volvemos a aplicar esta cuentita y hacemos 50 dividido 1,55 dividido 1,55 otra vez, y su índice de masa corporal me da 20,8. Ahora, nosotros vamos a tomar como referencia lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En base a lo que se considera sobrepeso y a lo que se considera obesidad, ¿sí? Fíjense en que el sobrepeso es un índice de masa corporal igual o superior a 25, ¿sí? Entonces, analizando a Sofía, que tiene 24,2, no tiene sobrepeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que si es igual a 25 o superior, ¿sí? Está casi llegando a un sobrepeso, ¿sí? Está en el límite, pero no es considerado sobrepeso, ¿sí? Fíjense, si el resultado está entre 18,5 y 24,9, el peso se considera que es normal. Pero nosotros ya tenemos que prestar atención porque con muy poquito que suba de peso Sofía, ya va a estar con un sobrepeso, ¿sí?
Entre 25 y 29,9 se considera ya un sobrepeso. Por eso la obesidad, si ya es un índice de masa corporal igual o superior a 30. Entre 25 y 30 es sobrepeso. Entre 25 y 30. Superior de 30 ya es obesidad. Entonces fíjense en que Pablo, ¿sí? Por su peso y su talla, su índice de masa corporal es 33,2. Está superando los 30. Por lo tanto, ¿sí? Acá Pablo no solamente tiene sobrepeso porque superó los 25, sino que también ya se considera que tiene obesidad, ¿sí? Esta obesidad, ahora vamos a ver que la diferencia es por la cantidad de grasa que tiene esta persona. Por lo tanto, Pablo es obeso, ¿sí? Sofía tiene un peso normal, ¿sí? Ya con una inclinación al sobrepeso. Pablo estamos considerando que tiene ya obesidad, ¿sí? Y Jessica, que nosotros decíamos, uy, pesa muy poquito, ¿sí? Fíjense en que tiene 20,8 de índice de masa corporal. Por lo tanto, en este caso Jessica está entre los 18,5 y los 24,9, que es considerado normal. Por lo tanto, eso es lo que habíamos hablado en otra clase, ¿no? Que está el tema de el mito social, que si la ve muy delgada, ¿no? Esto de que las abuelas, ¿no? Y que la familia te quiere ver rellenita porque lo ve como símbolo de salud, no es tan así. Obviamente que tenemos que tener otros indicadores, ¿sí? Sobre su masa muscular, ¿no es cierto? Eso tiene otra valoración que lo hacen los nutricionistas. Pero en este caso, Jessica, con sus 50 kilos, porque mide 1,55, ¿sí? No es tan alta, está en un índice de masa corporal normal. Bien, con estos datos yo los invito a ustedes que cada uno haga su cuentita y saque su índice de masa corporal para saber si está en un peso normal, si está con un sobrepeso o si ya se considera obeso, ¿sí? Como para tener un parámetro para ustedes y que lo empiecen a aplicar en todos sus alumnos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comenté que cuando ustedes si se dedican al trabajo personalizado o trabajan entrenando gente, siempre tienen que hacer una ficha, ¿sí? Antes de iniciar una rutina de ejercicios y antes de comenzar el entrenamiento, y preguntarle el tema de la edad, cuánto mide, acá le van a agregar el índice de masa corporal cuando inicia, para después, cuando tiene logros, por ejemplo, si tiene sobrepeso o tiene obesidad, y va bajando de peso con el ejercicio y con la dieta, que él vea sus avances, ¿sí? Es una motivación, decir, bueno, mira, a la fecha arrancaste en septiembre 2020 y tenías este índice de masa corporal y fíjate que hoy llegamos a diciembre con 2 meses de entrenamiento y siguiendo las pautas nutricionales, estás en un índice de masa corporal normal, ¿sí? Más allá del peso, pueden tener como referencia este valor que es muy importante, ¿sí? Para sus alumnos y para ustedes mismos, ¿sí? Así que bueno, este fin de esta semana empiecen a sacarle el índice de masa corporal a todo el mundo. En el trabajo práctico van a tener 2 ejercicios para que hagan la cuentita, apliquen la fórmula y puedan ejercitarse, ¿sí? No es de todas las tablas que hemos estado aplicando y fórmulas, esta es una de las más sencillas, ¿sí? Bien, vamos a ver las consecuencias de la obesidad, ¿no? Fíjense, acá tenemos un señor que en relación con el peso y el talla, ¿sí? Tenemos ahí el peso normal, entre 18,5 y 24,9 de índice de masa corporal, un sobrepeso ya que tenemos un pequeño sobrepeso en esta persona que está en la mitad, ¿sí? Donde su índice está entre 25 y 29,9, y acá una persona que ya tiene obesidad cuando supera los 30. En este caso, esta persona tiene un índice de 40, ¿sí? Tiene ya no es un sobrepeso, sino que ya es obesidad. Esa es la diferencia, ¿sí? Bueno, como ya estuvimos viendo en poblaciones especiales, en consecuencia de la obesidad, tenemos la diabetes, sí, que puede ser que no haya sido genética, pero la adquirió,
¿sí? Con el sobrepeso por consumir tantos índices glucémicos altos, muchas azúcares, muchas harinas, ¿sí? Enfermedades cardíacas, son problemas de salud que trae justamente acompañada la obesidad. Algunos cánceres, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud habla que muchos casos de oncologías están dados y aumentados y acompañados por la persona obesa o ya con sobrepeso. El tejido graso no es bueno, ¿sí? Para la alteración de estas células, ¿sí? Ya sea cáncer de endometrio, que es el endometrio es una zona interna del útero de la mujer a nivel femenino, cáncer de mama, de ovarios, de próstata en los hombres, de hígado, vesícula biliar, riñones y colon, ¿sí? Cada vez hay más porcentaje de personas con enfermedades oncológicas. El riesgo de contraer estas enfermedades que no son transmisibles, que ya aprendimos que no se contagian, ¿sí? Crece con el aumento del índice de masa corporal, por eso hay que conocerlo, ¿sí? El sobrepeso también puede afectar a todo nuestro esqueleto, ¿sí? Recargando la articulación de la rodilla, del tobillo, ¿sí? De la cadera, ¿sí? De los hombros, ¿sí? Principalmente del tren inferior, donde va a provocar una osteoartritis, un desgaste de las articulaciones por este sobrepeso. Obviamente que también a nivel del ejercicio, sí aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Porque la persona a veces se siente pesada para mover toda esa masa, se vuelve torpe en los movimientos, ¿sí? Se puede caer, se puede tropezar, esguinzar el tobillo, ¿sí? Lesionarse, básicamente dado por este sobrepeso que lleva, ¿sí? También a nivel respiratorio, ¿sí? Puede tener reacciones como broncoespasmos, ¿sí? Se le cierra el pecho, no puede respirar, ¿sí? Baja su volumen máximo de oxígeno, rinde menos en el ejercicio por este sobrepeso, porque hay un desgaste extra para mantener toda esta masa corporal, ¿sí? Todos los órganos son recargados, ¿sí? Los riñones, el hígado, ¿sí? La vesícula, el páncreas, ¿sí? Los pulmones, ¿sí? El corazón, todos los órganos vitales están recargando porque tienen que fabricar más insulina, más oxígeno, liberar más sangre a los tejidos, ¿sí? Tenemos más lugares para llevar todos los nutrientes y para traernos los desechos, por lo tanto todos los órganos se ven afectados, ¿sí? También puede tener consecuencias en el sueño, apnea del sueño, ¿sí? Esto de que la persona ronca o tiene interrupciones de la respiración mientras está durmiendo, ¿sí? También influye sobre el estado de ánimo, principalmente baja la autoestima, la persona se siente, no se siente bien con su cuerpo, ¿sí? Eso conlleva que tenga estados cambiantes de humor, que esté molesto, que esté enojado, ¿no? Que sea impaciente, ansioso, ¿sí? Generalmente, como habíamos hablado de la ingesta de alimentos de índice glucémico alto, como las azúcares, como gaseosas, golosinas, ¿sí? Producen una excitación sobre el sistema nervioso central, produciéndolo nervioso, ansioso. Fíjense en que habíamos hablado de la cafeína que tenía, la Coca-Cola, ¿sí? Tomar mucho café y muchos alimentos que lo hacen sentir a esa persona tensa, nerviosa, y que después va a traer problemas también a nivel neurológico, ¿sí? Bien, también los niveles de energía de una persona bajan, ¿sí? La persona cuando tiene, como recién les comentaba, tanto desgaste de energía para justamente en su función, en su fisiología, en su función orgánica, que hace que tenga menos energía para los movimientos, ¿sí? Entonces ustedes lo van a exigir para que haga ejercicio y realmente la persona en general tiene esta tendencia pachorra, ¿no? Como quien dice, de flojera, como que no tiene mucha energía, lo único que quiere es estar sentado, acostado, ¿sí? Se cansa muy rápidamente, ¿sí? Porque le está faltando energía. Hay una energía que la está gastando en otros procesos, ¿sí? Extras, y le resta energía para el ejercicio, ¿sí?
Por eso los cambios alimentarios son muy importantes, no solamente para la salud, para la estética, sino que también en el caso del deporte y del ejercicio y la actividad física, hacer hincapié en cambiar los hábitos alimentarios y acompañar y ayudar a esa persona para que baje de peso, ¿sí? Por lo tanto, el sobrepeso puede afectar toda la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Bueno, causas del sobrepeso y obesidad. Fíjense en que yo acá seleccioné dos imágenes puntuales de época, ¿no? Adolescente y niño, también el adulto, muchos tiempos frente a la pantalla, la computadora o el celular, come sin mirar lo que está comiendo, ¿sí? Lo único que hace es masticar la comida, es decir, cortar y tragar, muchas veces ni siquiera la mastica, ¿sí? Y en este sándwich, hamburguesa, ¿sí? Donde hay tantas calorías, ¿sí? Y que de alguna manera, no disfruta ese alimento nutritivo, son alimentos de índice glucémico alto, ¿sí? Se comen rápido, ¿no? El fast food es la comida rápida, ¿no? Entonces, al no tener tanta fibra, ¿sí? Se mastica y se desarma rápidamente y eso eleva el índice glucémico alto rápidamente, ¿no? Y si la persona en su balance no gasta, no camina, no hace ejercicio, no se mueve y está todo el día frente a la pantalla, se acumula, como ven en esta adolescente, como sobrepeso, ¿sí? Ya en este caso tal vez ya tenga obesidad. Los niños también, ¿sí? Fíjense, los niños hoy nos cuesta muchísimo que el niño salga a jugar, que haga actividad física, que se mueva, ¿sí? Están muchísimas horas frente a la pantalla y eso no está bueno, ¿sí? Por lo tanto, una causa, eso lo dice la OMS, a nivel mundial la gente se mueve menos, tenemos toda la tecnología que hace las cosas por nosotros, por lo tanto hay un sedentarismo y una falta de ejercicio puntual, acompañada por el alimento muy calórico, la alimentación con exceso de grasas saturadas que habíamos visto, principalmente las industriales, ¿sí? Que aumentan el colesterol alto, los triglicéridos, y hay un desbalance, como recién comentaba, entre la ingesta y el desgaste de las calorías, ¿sí? Yo como, pero no lo gasto, ¿sí? Estilo de vida con altos índices de estrés en los adultos, la persona que tiene estrés se lentifica su metabolismo y está comprobado que aumenta de peso, ¿sí? Tiene que ver con cada persona, hay personas que bajan de peso, pero en general lentifica toda la parte digestiva y acumula la grasa, ¿sí? De alguna manera, en su organismo. Alteraciones del sueño, esas son las causas, persona que duerme poco, esto que en la cuarentena ahora con la pandemia, la persona se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 2 de la tarde, ¿sí? No desayuna, directamente almuerza, son las 1 de la mañana y está comiendo, ¿sí? Altera su sueño, ¿sí? Persona que duerme 4 horas, ¿sí? En general tiene tendencia al sobrepeso, porque en estas horas de sueño nosotros terminamos de metabolizar todo lo que ingerimos en el día y desechamos lo que no utilizamos. Si interrumpimos ese proceso, no se termina ese proceso y queda, digamos, sin terminar de metabolizar esas grasas y quedan adicionadas en nuestro organismo, ¿sí? Por eso dormir poco no es bueno para las personas con sobrepeso y para nadie en general, ¿no? Bueno, el exceso de azúcares que habíamos hablado en la alimentación, ¿sí? Estas golosinas que consumen todos los chicos y también los adultos, muchas galletitas, ¿sí? Muchas gaseosas. Y el exceso de alcohol también, vieron que se dice el alcohol fija las grasas. Sí, de alguna manera no es tan así que fija las grasas, pero no es que fija las grasas, eso es un mito. El alcohol tiene muchas calorías por muy poca cantidad, ¿sí? Como yo les enseñé, empiecen a leer el informe nutricional. Fíjense en la cantidad de calorías que tienen, ¿sí? Por 100 mililitros o por 200 mililitros, que sería un vaso, básicamente de las bebidas alcohólicas. Con más graduación alcohólica tienen más calorías, ¿sí? Por eso
me hace subir de peso, no es que me fija la grasa, ¿sí? Sino que tiene mucho aporte calórico. Bueno, fumar, sí, esto de uno dice que tiene que ver, sí tiene que ver porque justamente el metabolismo que se da gracias a la glucosa que nosotros ingerimos y gracias al oxígeno, cuando la persona fuma, ¿sí? Me está restando oxígeno y lentifica un proceso llamado oxidativo que se produce en el organismo gracias al oxígeno, ¿sí? Entonces, fumar también es una causa de aumentar de peso. Bueno, y esto ya lo habíamos comentado, la hipercolesterolemia es cuando tenemos mucho colesterol en sangre, sí, que eso lo recomendable que cuando ustedes tienen un alumno, sí, que en este caso tenga sobrepeso y empiece a entrenar, se le recomienda que haga un chequeo médico para ver cómo está su colesterol en sangre, cómo está su glucosa en sangre, ¿sí? Cómo están sus triglicéridos. Acá tenemos mucho, trigliceridemia es muchos triglicéridos en sangre, y la dislipidemia, que es la enfermedad de moda, ¿sí? De alguna manera, en la cual nosotros combinamos el aumento del colesterol con los triglicéridos, todas las grasas muy altas. Bien, ahí estamos haciendo un resumen de lo que son las causas del sobrepeso. Cómo nosotros tenemos que incitar a que la persona reduzca y evitar, no solamente reducir, sino evitar, como recién decíamos de Sofía, que ya está a punto de tener sobrepeso, ¿sí? Nuestra alumna hipotética, ¿no? No se sientan mal si hay escuchando alguna Sofía. Cómo reducir y evitar el sobrepeso y la obesidad. Esto ya lo habíamos comentado, lo vamos a recordar, que las personas pueden optar también por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros la energía la tomamos de los hidratos de carbono, ¿sí? Pero también la tienen las grasas. Y como recién dije en el inicio de la clase, la grasa tiene más del doble de calorías que un hidrato de carbono de una proteína, ¿sí? Aumentar el consumo de frutas y verduras que tienen índices glucémicos más bajos y no tienen grasa animal, ¿sí? Así como las legumbres, los cereales, frutos secos, como estuvimos viendo ejemplos en las clases anteriores. Y tratar de, si hacemos un seguimiento o orientamos a esa persona con sobrepeso que empieza a hacer ejercicio, no sugerirle los prohibidos, ¿no? Porque los prohibidos no son buenos, ¿sí? No son buenos consejeros. Cuando nosotros prohibimos que no consuma, ese prohibido genera que tenga más ganas de consumir eso prohibido. Por lo tanto, no debemos sacar nutrientes, no tenemos que sacar la grasa total de su alimentación, sino enseñarles a cocinarlos adecuadamente, sin agregar calorías extras, ¿sí? Tratando de limitar las frituras, sin grasas agregadas, ¿sí? Consumir menos carnes grasas, consumir más pescado con omega 3 y 6 que baja el colesterol, ¿sí? Digamos, no agregar esas salsas, por ejemplo, salsa blanca, salsas que son preparadas con cremas o con mantecas, que es producto grasa animal, y el queso, ¿no? Limitar el tema del queso y muchos almidones que tienen índice glucémico alto, como muchas pastas rellenas, los ñoquis, ¿sí? Por ahí consumir pastas, pero más, por ejemplo, fideos, ¿sí? Cocinados al dente, combinados con verduras, ¿sí? Pero no sacar las pastas, ¿sí? Y dar los permitidos siempre, ¿no? Que eso es importante. No utilizar la manteca, que empiece a usar aceite, ¿sí? Hasta si quiere hacer un bizcochuelo, un fin de semana, no utilizar la manteca, sino utilizar aceite, que eso es muy importante, ¿sí? Lo importante para estas personas es que también le otorgue saciedad, que la persona no se quede con hambre, porque eso ahí es cuando llega con hambre y va a comer esto que tiene mucha grasa, ¿sí? Y muchas azúcares, ¿sí? Como las galletitas o las golosinas, ¿sí? Por eso siempre se recomienda que cuando uno vaya, cuando va justamente al supermercado no vaya con hambre, ¿no? Porque lo que hace es comprar seleccionar muchos alimentos muy calóricos, muy grasosos, azucarados,
y quiere consumirlo ya, y llega a la casa y antes de cocinarse se llena, como hacen los chicos antes de la comida, consumir muchos almidones y azúcares, ¿sí? Que son, como habíamos hablado, muchas calorías vacías, ¿no? Muy poco aporte de nutrientes, y de índice glucémico alto, en lo cual la persona al ratito lo digiere, se convierte en glucosa, y si no lo usa, se va a transformar en grasa, en depósito graso, y la persona al ratito va a tener ganas de comer otra vez, ¿sí? Eso tenemos que tratar de manejar los índices glucémicos altos y bajos como yo les enseñé. Bien, y ser creativa, ¿no? Ser creativo, creativa. Cuando uno prepara esos platos, se pueden buscar tutoriales, se pueden ver por YouTube, por Facebook, por Instagram. Hoy en día hay un montón de dietas, un montón, no de dietas, sino de recetas, quise decir, muy creativas, principalmente de adolescentes y chicos, para que coman las verduras, los frutos y las verduras en licuados, como yo les enseñé, naturales, que ahí sería como una ensalada licuada que le preparás, y todo lo que tiene que ver con budines, tortillas, utilizando solo la clara para restar el colesterol y la grasa de la yema, ¿sí? Los tacos de verduras, que son con una masa base, ¿sí? Que es harina con un poquito de aceite y sal y nada más, ¿sí? Muy finitos, con muy poco aporte calórico, donde los podemos rellenar con verduras, lo que nosotros queremos, ¿sí? Con atún, con pedacitos de pollo, ¿sí? Los famosos tacos, ¿sí? Tartas con solo la base de la masa, ¿sí? Para no aumentar estos hidratos de carbono y la masa comprada que tiene grasa agregada, ¿sí? Utilizar legumbres, principalmente agregar lo que habíamos hablado, que tiene índice glucémico bajo, agregarles lentejas, agregarle garbanzos, porotos, que tienen muchos nutrientes, dan saciedad, ¿sí? Y equilibrarlos en las ensaladas, y siempre, pero siempre agregar la fruta, donde nos da, dentro de lo que nosotros habíamos hablado, los micronutrientes que ayudan al metabolismo de los macronutrientes, ¿sí? Y esto es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿sí? En la población mundial en general, por los altos índices de sobrepeso, es que una persona joven, que estamos hablando menor de 35 años, ¿sí? Que se considera con un metabolismo alto, ¿sí? Realice todos los días, ¿sí? Todos los días 60 minutos de actividad. Es decir, puede caminar, moverse, hacer actividades. ¿Se acuerdan que habíamos visto el gasto calórico por actividad? Desde limpiar la casa, barrer, lavar el auto, ¿sí? Pintar, digamos, a su vez, actividad física como caminar, andar en bicicleta, correr, ¿sí? Bailar, ¿sí? 60 minutos diarios, ¿sí? Y se considera que para un adulto, ¿sí? Que no tiene sobrepeso, y para evitarlo, ¿sí? Tenga 150 minutos, que estamos hablando de 2 o 3 veces por semana, una actividad de 60, ¿sí? O de 45 minutos base, 3 veces por semana, ¿sí? Que 3 veces por semana vaya a patear la pelota, que 3 veces por semana haga una clase de taekwondo, que 3 veces por semana vaya a trotar a la plaza, que 3 veces por semana haga una clase de zumba, ¿sí? O de gimnasia, ¿sí? Pero que tenga una actividad que no sean 60 minutos interrumpidos, sino que se considera de 45 a 60 minutos completos, ¿sí? En donde ahí nosotros aceleramos el metabolismo de esa persona y activamos el uso de la grasa como combustible, ¿sí? 20 minutos no hacen nada, ¿sí? Tenemos que superar ese tiempo. Bueno, acá me pareció interesante mostrarles lo siguiente, ¿sí? Fíjense en el índice de masa corporal versus el porcentaje músculo graso, ¿sí? Fíjense en este ejemplo, tenemos al sujeto 1 y al sujeto 2, ¿sí? Donde este fisiculturista mide 1,70, igual que José, que mide también 1,70.
y que los dos pesan igual, ¿sí? En este caso, Juan, que es fisiculturista, pesa 86,7 kilogramos, ¿sí? Y José, que no hace ejercicio, también pesa 86,7 kilogramos. Si yo me guío con el peso y con la estatura y aplico el índice de masa corporal, los dos me va a dar igual. Yo tengo a Juan, que es fisiculturista y estéticamente se ve muy musculoso, con un índice de masa corporal de 30. Y lo tenemos a José, ¿sí? Que no se nota en su masa corporal total que tiene poco músculo y más grasa, y tiene un índice de masa corporal igual de 30, ¿sí? Por eso les decía que en esto no podemos comparar. ¿Por qué? Porque acá lo que varía es la grasa total, ¿sí? En este caso la grasa corporal de Juan es del 9%, ¿sí? Sin embargo, fíjense en que acá José tiene una grasa corporal del 35% de su cuerpo es grasa, ¿sí? Sin embargo, acá Juan solamente el 9% de su cuerpo, ¿sí? Esos son otros índices que se saca la grasa corporal, que lo sacan los nutricionistas, ¿sí? O los deportólogos, ¿sí? Por eso nosotros el índice de masa corporal tenemos que tener cuidado al aplicarlo porque varía mucho con el peso, el músculo. El músculo pesa más que la grasa, ¿sí? Básicamente. Entonces fíjense en que el peso muchas veces tenemos que considerar que no es lo que importa, no hay que obsesionarse con el peso, porque acá pesan lo mismo, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos 90 kilogramos que pesan los dos, ¿sí? El índice de masa corporal es el mismo, sin embargo, fíjense que son dos cuerpos diferentes, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan claro que el índice de masa corporal no diferencia entre la grasa y el músculo. Por lo tanto, en el deporte puede malinterpretarse este resultado de índice alto cuando tiene un gran porcentaje de masa muscular, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro en personas que hacen principalmente fisiculturista o que entrenan y que suben mucho la masa muscular, ¿sí? Bueno, según la OMS, se considera el sobrepeso como el aumento del peso corporal en relación a la talla, ¿sí? Acá estamos hablando de un índice de masa corporal solamente, ¿sí? En relación a la talla. Ahora, la obesidad se define como un aumento excesivo de la grasa corporal, más allá de que tengo ya la obesidad un índice mayor de 29,9, es decir, un índice de masa corporal superior a los 30, está acompañando por un excesivo aumento de la grasa corporal, tiene más masa grasa, ¿sí? Esa es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Cuando ya el índice de masa corporal supera los 30, ya estamos hablando de que se está aumentando la grasa, y ahí es cuando empieza el problema de salud. El bajo peso también es un problema de salud, chicos, ¿sí? Siempre hablamos del sobrepeso, ¿sí? Principalmente en los niños y adolescentes, donde están creciendo, desarrollándose neurológicamente, desarrollando sus órganos, ¿sí? Es muy importante cuando ustedes tienen un adolescente o también un adulto con bajo peso, o que ahora vamos a ver que tienen estas tendencias, ¿sí? a los trastornos y alteración de su imagen corporal, empiezan a tener problemas de índole alimentario, ¿sí? Dos enfermedades que son muy, pero muy importantes y que cada vez hay más, que capaz que la escucharon hablar, que se llama bulimia y anorexia, ¿sí? Pueden presentar estos dos desórdenes alimentarios, entonces hay que prestar atención cuando tenemos a alguna persona, principalmente mujer, ¿no? Pues los hombres también, pero en general la mujer por una cuestión social, que todos se quieren ver flacas, ¿no? Cuando hay una obsesión y entrena más de lo adecuado y no quiere comer, o vemos que se nos desmaya, o que llega pálida, o que no tiene energía, hay que tener cuidado con eso, prestar atención, hablar con esa persona, preguntarle cómo se está alimentando, si es que se está alimentando, ¿sí?
y conocer esta enfermedad para poder de alguna manera ayudar a esa persona que la está sufriendo, porque en general estas personas tienen una característica muy importante que es la negación, ¿no? Se niegan a aceptar que tienen ese trastorno alimentario, ¿sí? Bulimia y anorexia se trata con nutricionista, con un médico, gastroenterólogo, pero también con un psicólogo y psiquiatra, porque son enfermedades consideradas desde la psiquiatría como alteraciones de la imagen corporal. La persona está en su índice de masa corporal normal, sin embargo se ve gorda y hace muchas dietas drásticas, que ahora vamos a ver, justamente para evitar el sobrepeso y para querer bajar más de peso, aunque esté con un peso normal, ¿sí? Por eso puede presentar dos desórdenes alimentarios, como les comentó acá, sobre bulimia y anorexia, donde va a lentificar sus procesos biológicos, ¿sí? Niños que no crecen, se les cae el pelo, ¿sí? Tienen problemas neurológicos como falta de memoria, falta de aprendizaje. A las niñas dejan de menstruar, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Tienen un retraso de la menarquía, se llama cuando no menstruan en la edad que tienen que menstruar, ¿sí? O si están menstruando y ya se hicieron señoritas y ya tienen su ciclo menstrual, se altera el ciclo teniendo amenorreas, que eso significa que hay periodos que no menstrua, o altera ese ciclo, ¿sí? Lentificando procesos biológicos de crecimiento y dañando su desarrollo principalmente neurológico. Por eso fíjense en los índices acá, ¿no? De masa corporal, el peso normal que habíamos hablado. Cuando ya hay un bajo peso, ¿sí? Entre 18,5 entre 20 y 22, ya tendemos a tener un bajo peso, ¿sí? Estos son índices para entablar ya y estar atentos con la bulimia y la anorexia, ¿sí? ¿Por qué? Porque índices más bajos ya es una desnutrición, la persona que está anoréxica está desnutrida, ¿sí? Y ya cuando estamos hablando de menos de 16 es una desnutrición severa, ¿sí? Hay una desnutrición severa donde ya la persona puede llegar a la muerte por esa desnutrición. Y obviamente acá estábamos hablando del sobrepeso, obesidad tipo 1, de 30 a 35 más o menos, de 35 a 40 ya es obesidad tipo 2, con un alto índice de morbilidad, es decir, que puede llegar a la muerte con índices elevados de 40, ¿sí? Por eso como referencia podemos tener esos índices. Bien, acá nos encontramos con estas dos enfermedades que les estaba comentando, la bulimia versus anorexia, ¿sí? Yo seleccioné algunas imágenes que la verdad que hay muchas imágenes que me parecieron muy impactantes, no se las quise compartir, donde la persona se la ve súper desnutrida, ¿sí? Esto uno dice, uy, esto es exagerado, ¿sí? Una adolescente desnuda, ¿sí? Básicamente con los huesos de la cadera salientes, con los huesos de las costillas, ¿sí? Salientes, ¿sí? Donde acá todo el tiempo se mira al espejo, se pesa, se mide, se controla. Cuando ustedes observan que esta persona tiene un obsesivo control y todo el tiempo se está midiendo, se está pesando, ¿sí? Hay que bajar un poquitito el tema de la ansiedad con eso, tal vez si es un menor o un adolescente, conversar con un adulto, ¿sí? Que esté a cargo de esa persona, si vemos esto muy presente, y particularmente bajar un poco el tema de la obsesión con el peso, ¿no? Valorar siempre la salud antes del peso, ¿no? Fíjense en acá esta chica que es de alguna manera, es digamos, algo social, ¿no? Que está pasando en lo referente, ¿no? Del modelo, si sos linda, si sos flaca, ¿sí? Si sos gorda, sos fea, ¿no? Y eso no es así. Todos somos lindos, ¿sí? Más allá del sobrepeso. El sobrepeso lo podemos trabajar, lo podemos bajar, ¿sí? Podemos bajar ese sobrepeso siempre que estemos saludables, ¿sí? Que nos tengamos energía, que estemos sanos, eso es lo más importante, ¿sí?
pero los cánones de belleza que están instalados hoy en la sociedad, en los medios masivos de comunicación, provocan este tipo de enfermedades, de trastornos de alimentación, desórdenes alimentarios, donde hay una obsesión con el ejercicio, ejercitarse todos los días, un montón de horas, bajar de peso, ¿sí? Está bien verse estéticamente bien, pero lo más importante es salud, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que lo tengan ustedes en cuenta. Hay diferentes tipos de anorexia. Tenemos la nerviosa restrictiva, cuando la persona no come, se niega a comer, se niega a sentarse en la mesa, esconde la comida, la tira la comida, no la come, directamente se niega a comer. Y después tenemos otro tipo de anorexia nerviosa, que tiene que ver más con la bulimia, que la persona come, pero luego hace como un trabajo purgativo, ¿sí? Es compulsivo y vomita porque trata de sacarse todo lo que comió, porque de alguna manera se siente culpable porque comió, porque se siente que va a engordar. Entonces, la comida, en vez de ser un amigo, pasa a ser el enemigo, ¿no? Y alimentarse, nosotros nos mantenemos vivos gracias a la alimentación. Por lo tanto, es muy importante que nos amiguemos con la comida, que disfrutemos de la comida, ¿sí? No que nos neguemos a comer o, como recién decía, ponernos prohibidos, porque eso no está bueno, ¿sí? Esto hace crecer estas dos enfermedades que llevan un tratamiento a largo plazo con ansiolíticos, con antidepresivos, con estabilizadores del ánimo, ¿sí? Con antipsicóticos, mucha farmacología, con psiquiatría y psicología, y a su vez planes nutricionales. Hay chicas que tienen que internarlas, ¿sí? Hay un organismo, por ejemplo, muy conocido que se llama ALUBA, que es la Asociación de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia, en donde la persona, esta chica, generalmente mujer, porque es más presente en las mujeres que se da, básicamente se interna porque la controlan de que no vaya a vomitar, que no esconda la comida, que realmente coma, ¿sí? Hasta que pueda llegar a su peso normal, ¿sí? Eso es muy grave porque cuando la persona vomita, no solamente vomita lo que comió, sino que también vomita electrolitos, ¿sí? En su vómito, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto, sodio, potasio, calcio, magnesio, y eso hace justamente que provoque muchas alteraciones en su salud. Por eso yo les hice un resumen, ¿sí? Sobre lo que son estas dos enfermedades. Son trastornos alimentarios que se caracterizan por pérdidas muy significativas de peso, ¿no? Ya se ve estéticamente que la persona está con bajo peso, producida normalmente por la decisión voluntaria. La persona voluntariamente se niega a comer, a adelgazar, y lo puede conseguir no comiendo, reduciendo a lo mínimo las ingestas, ¿sí? Y todo lo que pueda llegar a engordar no lo come, no te come pan, no te come galletitas, no te come ningún hidrato de carbono, ¿sí? Le está contando las calorías todo el tiempo, y eso no está bueno, esa obsesión, ¿no? La mayoría de los pacientes, porque ya es un enfermo, se habla de un paciente con anorexia, terminan con estas dietas justamente de moda, que después voy a subir en el foro todas las dietas para que las conozcan, las de moda, que son muy restringidas, ¿no? Y también pueden con cierta frecuencia utilizar fármacos para purgarse, ¿sí? Es un exceso que compran en la farmacia de laxantes, yuyitos, diuréticos, la barba de choclo, por ejemplo, la cola de caballo, la centella asiática, el té verde, el lupus, las algas marinas, ¿sí? Ayudan a complementar cuando está queriendo bajar de peso, pero eso generalmente son diuréticos, y acá la persona orina mucho, igual que en el vómito se pierden muchos electrolitos, ¿sí? Entonces en la balanza ve que baja de peso, pero en realidad no es grasa lo que está bajando, ¿sí? O provocarse el vómito. También otra forma de anorexia nerviosa es el ejercicio, ¿sí? La persona se levanta a las 4 o 5 de la mañana, se hace 100 abdominales, se va a correr todos los días en el gimnasio la ves que está 2 horas, 3 horas ejercitándose.
y eso no está bueno, si tienen ustedes como profesores, como personal training, o como padres o ustedes mismos, tienen que saber que hay un momento de ejercitarse y un momento para que se recupere el músculo, para descansar entre entrenamiento y entrenamiento, ¿sí? Los que padecen anorexia nerviosa tienen un inmenso miedo a engordar, ¿sí? Se sienten gordos y se siente, digo, porque a veces no está gordo y se siente gordo y se siente feo, se siente que nadie lo va a mirar, que nadie lo va a querer, que no va a rendir, ¿sí? Lamentablemente tenemos una cultura que el gordo está mal visto, ¿no? En el momento de uno buscar trabajo, por ejemplo, a mí me pasa que yo doy secretariado médico, por ejemplo, y a veces las chicas cuando se reciben, bueno, tengo alumnas con un poquito de sobrepeso, en lo cual me dicen, profe, a mí no me van a tomar porque yo soy gorda, ¿no? Ya está esto instalado, ¿no? Que por más que sea súper inteligente, esté capacitada, tenga muy buena presencia, ¿sí? Sea, digamos, muy agradable, la persona, ya porque es gordita la miran mal, ¿no? Y eso ya es un mito que nosotros tenemos como sociedad que cambiar, ¿no? Fíjense en el deporte también, el gordito siempre está con el tema del bullying, está que siempre lo mandan a los lugares menos importantes y lo mandan al arco, o que vaya a buscar agua, así como el chepibe, justamente porque tenemos esto, ¿no? De que si la persona tiene sobrepeso, está gordita, se pierde el valor de la persona, como que no es tan valiosa, ¿no? Y nada que ver, ¿sí? No somos solamente lo estético y lo externo, sino lo que nosotros somos, ¿no? No lo que parecemos, ¿sí? Porque la persona puede bajar de peso y la vemos dentro de 2 meses o 3 meses y decís, wow, ¿no? Qué linda que está, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque está flaca. Y antes no estaba linda, ¿sí? Parece que lo lindo es si sos flaco. Entonces, eso es una basurita mental que tenemos que empezar a sacar porque no hacemos, digamos, de alguna manera no estamos ayudando al otro, a nosotros mismos, ¿sí? A valorarnos como personas sobre todas las cosas, ¿sí? Porque la persona cuando se siente discriminada, llega a la casa y se siente frustrada y de alguna manera se castiga comiendo más, ¿no? De alguna manera es como un autocastigo. Entonces termina, en vez de amigarse con el alimento, cada vez se separa más del placer que da comer algo rico, ¿sí? No siente placer al comer, siempre está comiendo con culpa. Y eso tenemos que erradicarlo, ¿sí? De nuestra mente. Y contagiarnos también a nuestros alumnos y a nuestra familia, a nuestra pareja, de que no sea tan así, básicamente, ¿sí? Yo tuve una alumna que sufrió de anorexia, era una persona, yo la conocí ya delgada, y hizo una capacitación conmigo de 10 meses de farmacia, y en la mitad de la capacitación me envía un mail justamente diciéndome que se sentía muy mal porque no se podía concentrar, que tenía problemas de memoria, que no le estaba yendo muy bien, y que aparte se sentía muy mal porque estaba atravesando un problema de pareja, y en su mail me cuenta justamente que tenía a su novio, que iba todos los días al gimnasio y que de alguna manera la obligaba a que ella vaya, y que todo el tiempo le decía que estaba gorda, ¿no? O cuando ella quería comer algo, le decía, deja de comer eso gorda, no comas eso gorda, vas a terminar una chancha. Y la chica no tenía sobrepeso para nada, digamos, el enfermo era el novio, no ella, y que la terminó enfermando de alguna manera, tuvo que hacer tratamientos. Por eso no hay que obsesionarse, y la persona que no te valora por el cuerpo que tenés es porque no te quiere y porque él se la pierde de conocer a una persona maravillosa como todos nosotros que somos, ¿sí? No hay que discriminar por el sobrepeso de la persona, ¿sí? También el sobrepeso está considerado una defensa cuando la persona a veces se siente insegura, está pasando por procesos importantes de su vida. La barrera, el chaleco de protección es la grasa, ¿no? Entonces,
para afuera, por ahí está contenta, está todo bien, pero hay algo que le está pasando adentro, internamente, en donde nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? Cuando es esta persona, ¿sí? Integrarla a los grupos de trabajo, de ejercicio, no como muchas veces no invitan al cumpleaños o no invitan a algún tipo de actividad porque es gordita o la dejan a un lado, eso no está bueno para nada, ¿sí? Eso es algo social que nos está pasando y está bueno hablarlo porque puede traer la consecuencia de estas enfermedades que estamos tratando en esta clase. Bien, como les comentaba, los que padecen anorexia nerviosa tienen miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obesas o obesos, y este miedo no se pierde aunque el individuo pierde peso, ¿sí? Ya se instala en su mente, y aunque esté bajando de peso, igual se sigue viendo y sintiendo gorda, hay una alteración de su imagen corporal, ¿no? Se altera esta percepción del peso y de la silueta, ¿sí? Esto inicia cada vez más temprano, ¿sí? Acá, según la OMS, habla de entre los 14 y 18 años de edad, tipo adolescencia, pero básicamente está dado en niños más chicos, ¿sí? De 9 o de 10 años, que también tiene que ver la familia, ¿no? Que lo carga porque está gordo o porque básicamente también hay una tendencia genética, ¿no? Donde si toda la familia tiene sobrepeso, en general ese niño también va a tener sobrepeso porque todos se alimentan de esa manera y se mueven poco en las casas y no hay ejemplos, ¿no? A seguir, básicamente. Bueno, acá tenemos la otra enfermedad, la contracara, que es la bulimia. En general la bulimia, la persona no tiene bajo peso, en general tiene un sobrepeso, ¿sí? Pero también hace todo el tiempo dietas estrictas, ¿sí? Dietas estrictas, se provoca el vómito, hace ejercicios hasta el cansancio, ¿sí? Pero en caso de la diferencia que tiene con la anorexia es que sí come, ¿sí? Pero come y después trata de sacarse lo que comió, ¿sí? Se siente culpable por lo que comió. La característica que tiene la persona bulímica es que come a escondidas y come a atracones, ¿sí? No importa qué, pero come mucha cantidad en poco tiempo, ¿sí? Es la ingesta incontrolada de grandes cantidades de alimentos, ¿sí? En un periodo breve, y se define en este caso como un atracón, ¿sí? Es lo característico de la bulimia. Un atracón, que es el consumo a lo largo de un periodo breve, pero de mucha cantidad de comida, muy superior a la que cualquier individuo normal comería. Es muy común, nos damos cuenta cuando esta persona la vemos que tiene sobrepeso y la invitamos a una reunión y no come adelante de ustedes. Es decir, no come en la mesa, le ofrecemos, no, gracias, no, gracias, pero porque le da vergüenza comer adelante del otro, ¿sí? Y cuando llega a su casa se come todo, ¿sí? O cuando se terminó el cumpleaños, se come todo lo que quedó, todo en poco tiempo, como un atracón, ¿sí? Eso les genera culpa y después se provoca el vómito, ¿sí? Los que enfrentan este padecimiento tienen conductas compensatorias muy inapropiadas, ¿no? Para evitar ganar el peso por lo que comió. Eh, Comúnmente provocan el vómito, pueden llegar a tener una lesión importante, ¿sí? En la parte de la faringe, ¿sí? Porque se colocan el dedo y se lastiman esa zona porque provocan el vómito, ¿sí? También el abuso, como recién decía, de laxantes, de diuréticos, ¿sí? De alguna manera se quieren purgar, ¿sí? Este método de purga lo emplean el 80 y el 90% de las personas que padecen esta enfermedad, ¿sí? Las personas con bulimia nerviosa ponen demasiado énfasis, como recién les decía, en el peso y en la silueta corporal al evaluarse, ¿sí? Son muy malos con ellos mismos, ¿no? Se castigan, se ven mal y se sienten mal con ellos mismos, ¿sí? Y estos factores son los más importantes a la hora de determinar básicamente su autoestima, porque parece que como no puede manejar el tema de la alimentación y se ve gordo y se siente mal y se siente feo, también se siente que no vale nada, ¿sí? Que no tiene valor su vida, que lo que hace no tiene valor, que nadie lo toma en cuenta, ¿sí? Y eso trae consecuencias
a nivel psicológico muy importantes, ¿sí? Bueno, cerrando la clase de hoy, que como ven son temas muy puntuales y muy actuales que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿sí? Hice un resumen de las recomendaciones para la nutrición deportiva de una persona que tiene sobrepeso u obesidad. Tengan en cuenta que acá no van a tener una dieta, eso lo hace el nutricionista, pero sí acompañar el tratamiento nutricional, ¿sí? Y incorporando, ¿sí? Que en esta balanza de peso haya muchos colores, macro y micronutrientes, ¿sí? Fíjense en todos los vegetales, las legumbres, ¿sí? Equilibrar el ejercicio con la alimentación principalmente, y sobre todas las cosas, fíjense en que seleccioné 3 imágenes de ejercicio aeróbico, ¿sí? Podríamos sumarle acá bailar, patinar, ¿sí? Correr, en este caso, si se puede al aire libre mucho mejor, y si no, hacer ejercicio en la casa. Y fíjense en estos niños, ¿no? Una niña que no tiene sobrepeso y una niña que sí. En general los niños con sobrepeso tienen una tendencia mucho mayor a convertirse luego en adultos con sobrepeso, ¿sí? Porque van manteniendo esa conducta alimentaria, ¿sí? En donde es difícil cambiarla después de adulto. No es imposible, pero ya la tiene, por eso recién decía, si la familia come mal y todos tienen sobrepeso, el niño va a tener sobrepeso y es muy probable que de adulto también lo tenga, ¿sí? En este caso, como recién les decía, sobrepeso en los niños que mantienen un peso normal durante la adolescencia porque pegan el estirón, pero después de adulto vuelven a tener sobrepeso, ¿sí? Entonces, por empezar, en la alimentación, en la nutrición deportiva en una persona con sobrepeso y obesidad, más allá de que lo hablamos un montón de veces, es aumentar justamente los alimentos, ¿sí? Que tengan índices bajos de grasa, ¿sí? Aumentar el metabolismo de las grasas, principalmente ejercitándose con ejercicios aeróbicos, ¿sí? Como recién les decía, pasando los 20 minutos, nosotros empezamos a usar el combustible de las grasas, ¿sí? Como energía, ¿sí? Como combustible, ya sea caminar, bicicleta, trote, ¿sí? De la alimentación, obviamente aumentar la cantidad de verduras y frutas, ¿sí? Reducir los hidratos de carbono de índice glucémico alto, como estuvimos charlando, ¿sí? Aumentar las grasas saludables, ¿sí? En este caso del pescado, ¿se acuerdan las grasas vegetales que hablamos de las paltas, las legumbres como las nueces, ¿sí? Donde le va a dar saciedad, le va a dar los aportes nutricionales, pero no exceden en calorías, ¿sí? Aumentar las grasas saludables, como decía, reducir al máximo las grasas de comida chatarra, ¿sí? Reducir los quesos o utilizar quesos magros, ¿sí? Tipos por salud, ricotas, quesos blandos. El queso cuanto más duro es, más grasa tiene, excepto de la mozzarella, que es uno de los quesos blandos que son más, que tienen más índices de grasa. Y los postres con crema, ¿no? Ya sea tipo el quesito casan creme, la crema del helado, ¿sí? Todos los postres que se hacen con manteca, que es grasa animal, y tienen alto poder calórico y grasas de las malas que habíamos hablado, ¿sí? Reducir las azúcares de las golosinas y gaseosas, empezar a incorporar, tomar más agua, ¿sí? No comprar más gaseosas en casa, ¿sí? No utilizar gaseosas en lo posible, ¿sí? Tampoco los juguitos esos tipo TAN que tienen altos contenidos de azúcares. Empezar a incorporar el agua, ¿sí? Básicamente, o jugos vegetales o de frutas, pero naturales, ¿sí? Aumentar la proteína vegetal, como habíamos hablado, en muchas legumbres y en muchas semillitas, en muchos vegetales, ¿sí? Yo como brócoli, el brócoli tiene calcio, el brócoli tiene proteína también, menos dosis, pero también tiene menos concentración. Y reducir la proteína, ahí me faltó una T, la proteína animal principalmente, que está acompañada de la grasa. Tengan en cuenta que sí aumento la proteína para el ejercicio, que es importante y ya lo charlamos en las anteriores clases, pero el tema de la proteína animal es que está acompañada de la grasa,
Entonces, si sigo consumiendo proteínas animales, utilizar las que son descremadas en todos sus derivados y utilizar grasas animales con menor cantidad de grasa, como las del pescado, ¿sí? Que recién les comentaba, ¿sí? Buenísimo. Básicamente esto es todo lo de la clase, este es el fin de la clase 6, ¿sí? Es un resumen de justamente todo el tema de obesidad, sobrepeso, ¿sí? Acá aprendieron algo muy importante, que es el índice de masa corporal, ¿sí? Que ustedes aprendieron justamente a sacar en esta clase, que lo van a tener como índice de referencia importantísimo, ¿sí? En el momento de entrenar a una persona y para ustedes mismos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la clase. Para mí es muy interesante este tema, es muy actual, lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Espero que hayan entendido los temas, cualquier cosa pueden consultarme a través de mensajería, ¿sí? Y tienen el trabajo práctico número 6 acompañando esta clase, que si quieren pueden esperar a la clase de Zoom, donde lo vamos a trabajar juntos. El que se anima a hacerlo, lo puede hacer, ¿sí? También les quería comentar que el trabajo práctico se aprueba con 6, ¿sí? Que no se sientan mal si no lo aprueban, porque están aprendiendo, y que van a tener un trabajo evaluativo al final del curso, ¿sí? Después de la clase 8 que van a tener, ¿sí? Por lo tanto, estamos transitando la parte final de este curso, muy interesante, ¿sí? Donde hemos recorrido un gran camino juntos, incorporando conocimientos muy importantes, y que nos faltan los últimos, ¿sí? Vamos a ver un poco el tema de la deshidratación, van a tener un foro sobre las dietas de moda, ¿sí? Y son los últimos temas del módulo 2 para terminar el curso. Por lo tanto, nos están faltando 2 clases, ¿sí? Esta es la clase 6, este es el cierre de la clase 6, y les quedan 2 clases, ¿sí? Así que bueno, vayan uniendo todo, reuniendo todo el material de todas las clases anteriores, ¿sí? Vamos a tener una clase de repaso de todos los contenidos, ¿sí? Nos falta un tema más para ver, y después viene la clase de repaso, y luego van a tener un integrador, ¿sí? Que es como un pequeño examen donde integra todos los conocimientos que ustedes adquirieron en este curso, para habilitar la aprobación, ¿no? Para que ustedes realmente puedan tener la pauta de que incorporaron los conocimientos, como para sellar este curso, ¿sí? De nutrición saludable. Bueno, me despido con ustedes hasta la próxima clase, y espero que pasen una linda semana y nos vemos en el próximo encuentro. Beso a todos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.